Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Gracias por conectarse. Sé que deben estar un poco cansados por el examen. Espero que les haya ido bien. Vamos a... Esta es una clase corta, en realidad es la última parte de fisiología renal, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco de excreción urinaria. Vamos a hablar de diferentes conceptos en esta clase, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver los mecanismos de concentración y dilución de la orina. Entonces hay que tener en cuenta algo. Cuando nosotros hablamos de concentración de la orina, tiene que haber tres aspectos que debemos considerar porque van a ser los que me van a ayudar a que cuando yo tenga una disminución del líquido efectivo intravascular, estoy hablando ¿no? en la parte, en el plasma, ¿verdad? Entonces, se tiene que activar tres sistemas que van a trabajar en paralelo. Primero vamos a tener lo que es el, acá, perdón, ¿ya? Acá tenemos el ADH, ¿verdad? Entonces, el ADH va a comenzar a generar la concentración de la orina. O sea, la orina puede llegar a tener una concentración de hasta 1200 a 1400 microsmoles por litro, ¿ya? Eso es cuando hay presencia de ADH, cuando estamos en un proceso de deshidratación. Mientras que puede llegar hasta 50 a 100 miliosmoles, o sea, una concentración, ¿no?, muy baja por litro cuando estamos hablando de una persona que está plenamente hidratada o sobrehidratada, ¿ya? A eso le llamamos orina diluida. No se va a generar la resorción de agua, lógicamente, porque tenemos que eliminar el líquido para tampoco generar una dilución de nuestro plasma. Imagínense tener mucha cantidad de líquido en el plasma, ¿no? Vamos a generar hiponatremias dilucionales, ¿ya? Entonces, en la presencia del ADH, como dijimos ya en nuestras clases anteriores, ¿verdad? Cuando tenemos nuestro tubo contorneado, más o menos así, ¿no? Al inicio, en la parte proximal, tubo contorneado proximal, al inicio es mucho más permeable el agua. Mientras más nos vamos acercando en la parte distal, nosotros vamos a ver que disminuye la permeabilidad de agua y necesitamos aumentar, ¿no?, una hormona que se llama la DH, que es la que me va a ayudar a aumentar la permeabilidad. Muy bien, entonces, el otro aspecto va a ser el gradiente osmótico córtico medular y vamos a verlo poco a poco mejor. Les voy a explicar esto en el momento que vemos los gráficos, pero ténganlo en consideración, ¿ya? Gradiente osmótico córtico medular. Estamos hablando de la diferencia, ¿no?, de osmolaridad entre la corteza y la médula. Mientras más bajamos a la médula, la osmolaridad va a ser mayor, ¿ya? Y también, no lo he puesto acá, pero hay que tener en cuenta a la urea, ¿ya? La urea o el ciclo de la urea, en el caso del riñoncito, ¿verdad? Va a ser eh, clave, ¿no?, para poder concentrar la orina, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos dos posibles escenarios: tener una orina concentrada, en la cual vamos a tener, como dice acá, agua escasa. ¿Por qué? Porque se ha generado la reabsorción de esta. Y los solutos van a estar concentrados y pueden llegar a 1200 milimoles por kilo. Y puedo tener una orina diluida hasta 50 milimoles por kilo. Estoy hablando de una disminución de solutos, ¿ya? De solutos. Muy bien. Entonces, ¿dónde se va a dar la concentración? En las nefronas yuxtamedulares, ¿verdad? Porque nosotros dijimos que habían dos tipos de nefronas. En las yuxtamedulares es donde generamos la concentración urinaria, justamente porque las yuxtamedulares van a tener esa capacidad. Y hablo de capacidad por la estructura que van a tener. Las yuxtamedulares, a diferencia de las corticales, van a ser nefronas que van a ser largas, ¿no? Disculpen el dibujo, pero van a ser largas. ¿Qué cosa? Su asa de Henle. Y esa longitud que tiene el asa de Henle va a servir como un intercambiador tanto de agua como de solutos, ¿ya? Cuando hablo de soluto, básicamente estoy hablando del sodio, ¿ya? Del sodio y del cloro, que
casi siempre van juntitos, ¿no? Por gradiente, ¿ya? Entonces, ellos son los que nosotros vamos a ver la importancia que tienen estas nefronas para el intercambio de estos dos sustancias, ¿ya? Muy bien, entonces, cuando una persona bebe agua, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Con qué? Con su osmolaridad, puede ser osmolaridad urinaria, plasmática, con el flujo de orina, aquí estamos hablando del volumen, y con la excreción de solutos en la orina, ¿ya? Entonces, cuando una persona bebe líquido, entonces la osmolaridad, primero, la plasmática va a modificarse, o sea, va a disminuir un poco, como ven acá, pero nuestro sistema, la parte urinaria, está justamente capacitado para que esta osmolaridad plasmática no se modifique tanto, ¿ya? No se mueva tanto. Entonces, que siga en el rango normal. Pero entonces, ¿quién se va a modificar para eso? La osmolaridad en la orina. Entonces, la osmolaridad de orina, cuando uno bebe agua, primero el volumen va a aumentar y la osmolaridad va a disminuir, ¿verdad? Porque justamente el agua que estoy consumiendo lo voy a eliminar por la orina. Pero ¿qué pasa con los solutos? Si nos damos cuenta, si bien es cierto, acá vemos que la osmolaridad disminuye, pero cuando nosotros bebemos agua, la osmolaridad, los solutos en la orina van a variar, van a modificarse muy poco, ¿ya? Bueno, eso van a modificarse o casi no se van a modificar. Entonces, ¿quién va a bajar la osmolaridad? Justamente el aumento de volumen, ¿ya? Eso es lo que modifica la osmolaridad, porque en realidad los solutos van a seguir siendo los mismos. Entonces, en este caso, como vemos acá en esta diapositiva, vamos a ver que las nefronas corticales son las que más pesan, ¿verdad? Van a tener más, van a ser mucha más cantidad. Y nosotros vamos a ver que el volumen urinario puede pasar desde 0.5 litros por día, ¿no? Hasta los 20 litros por día, ¿no? Menor de eso hablamos de una liguria, menor de 100 hablamos de una anuria. Entonces, la osmolaridad del plasma tiene que estar entre 300, más o menos, si nosotros lo corregimos, vamos a ver que existe eh, va a disminuir en 282, ¿no? Miliosmoles por litro. ¿De quién va a depender la osmolaridad? Sobre todo estos tres, ¿no? Glucosa, sodio y urea. De eso depende, ¿no? Entonces yo cuando aumento mi cantidad de glucosa, consumo cosas más dulces, voy a aumentar, ¿verdad? Mi osmolaridad. Sodio, consumo cosas más saladas, aumento mi osmolaridad, ¿no? Y produzco mayor cantidad de urea, ¿verdad? En el metabolismo de las proteínas también voy a generar mayor osmolaridad. Muy bien, ahora, nosotros vamos a tener esto de acá, ¿verdad? La falta de agua, que es la antidiuresis, aumenta mi osmolaridad plasmática. En cambio, si yo tengo un exceso de agua, voy a disminuir mi osmolaridad plasmática, justamente lo que veíamos acá en el gráfico. Y eso va a suceder también con la osmolaridad urinaria, ¿no? Aumento la osmolaridad urinaria, pero básicamente porque yo quiero acá retener agua, reabsorbo agua. En cambio acá yo voy a excretar agua, ¿no? Voy a excretar agua. Entonces, el volumen de la orina lo que va a hacer va a variar, ¿no? Entonces, cuando reabsorbo agua disminuye el volumen y cuando tengo exceso de agua aumenta el volumen urinario. Por otro lado, vamos a ver cómo se modifica cómo se modifica la reabsorción de las sustancias en las que vamos a hablar poco a poco. Entonces, yo voy a pasar de una orina, ¿verdad? Acá lo vamos a poner un filtrado que va a ser isotónico, es decir, que en la sangre, ¿verdad? Va a pasar por la arteriola aferente, el glomérulo. En el glomérulo la sangre va a tener una osmolaridad de 300 miliosmoles y en el momento en que yo llego al túbulo proximal, también vamos a tener 300 miliosmoles. Por eso se dice que es un filtrado isotónico. Luego, cuando yo voy bajando, reabsorbiendo agua, esto de acá en la parte medular, si estoy hablando de las nefronas justamedulares, esto ya va aumentando y puedo llegar hasta 1200 miliosmoles, ¿verdad? Puedo llegar de 600 a 1200, va a depender de qué tanto grado de hidratación tengo. Entonces, va a ir avanzando y cuando yo llego al túbulo distal, el túbulo distal es un diluyente de la orina, ¿no? Es un segmento diluyente de la orina. Entonces, eh, justamente, como es diluyente, acá la osmolaridad va a bajar y vamos a ver, porque acá se va a reabsorber soluto. Ya eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Bueno, también ya lo hemos visto en clases anteriores. 100 miliosmoles, digamos, más o menos.
Entonces, acá como llega a 100 milosmoles, lo voy a borrar para que puedan ver, eso se llama un filtrado hipotónico, ¿ya? Un filtrado hipotónico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo otro importante es ver las reabsorciones. Por ejemplo, esta es la permeabilidad cuando estamos hablando de una difusión. O sea, una difusión puede ser simple o facilitada, ¿verdad? Cuando ingresa sin gasto de energía. Y acá hay un transporte activo de sodio. Primero vamos a ver lo que no gasta energía. No gasta energía que yo reabsorba agua en mi túbulo proximal y en mi rama descendente fina. En la rama ascendente fina y en la ascendente gruesa no voy a reabsorber agua, ¿ya? Pero en el túbulo distal, en el colector cortical y el colector medular sí, pero voy a depender de ADH, ¿ya? Ahora, en el caso del cloruro de sodio, ya en el caso del cloruro de sodio, en el caso del cloruro de sodio, vamos a ver que existe una difusión ya de tanto de sodio, ¿verdad? ¿No? Bastante pasiva porque ya lo hemos visto que tiene mecanismos paracelulares también, ¿no? En cambio, cuando hablamos de la rama ascendente gruesa, acá le ponen cero porque tiene que haber un transporte del tipo activo, ¿no? Y acá hay dos cruces porque tenemos este transportador de 2-cloro, sodio, potasio, ¿verdad? Que me va a ayudar a transportar la cantidad de sodio hacia la sangre, ¿ya? Y acá actúan, pues, ¿no? De forma activa, en realidad, con gasto de energía. Y la urea, por otro lado, la difusión, en realidad vamos a ver que se va a generar una pequeña difusión entre absorción y secreciones en la parte inicial, ¿no? Pues sobre todo en la parte cuando nosotros filtramos, pero ya cuando hablamos de rama ascendente gruesa, ¿no? Hasta acá no vamos a difundir urea, ¿ya? Y acá en el colector medular es donde recién vamos a generar una secreción de urea gracias a la ADH. Ahora, esta formación de ADH va a depender de varios estímulos, ¿verdad? La angiotensina 2, el sistema nervioso simpático, si yo tengo hipovolemia, si estoy hiperosmolar, hemos dicho que aumentando 1 a 2% nuestra osmolaridad plasmática, eso genera una activación de los osmoreceptores no hipotalámicos y eso también va a generar eh, un estímulo para los núcleos paraventriculares supraópticos que me van a formar la ADH. Entonces, en la vasopresina vamos a tener dos tipos de receptores. La B1 que van a ser receptores que van a estar en los vasos sanguíneos, ¿ya? Y cuando llega la ADH van a estimular una vasoconstricción, ¿ya? Y la B2 van a ser los receptores que van a estar en las células del túbulo colector del riñón y van a lo que generar un incremento de reabsorción de agua para incrementar el volumen y eso hace que mi presión arterial también aumente. Entonces, yo voy a tener esto de acá, ¿no? Esta es la zona apical, esta es la parte del túbulo, esta es la parte basal, este es el intersticio, ¿verdad? Y esta es la parte de la sangre, ¿ya? Entonces, en la sangre viaja la ADH, se va a unir a su receptor B2, ¿verdad? Su receptor de vasopresina, y eso va a hacer que comience a generarse la producción de acoporinas que se van a acoplar en la parte apical del túbulo para hacer permeable el agua, ¿ya? Para que el agua pueda pasar. Entonces eso lo vamos a ver acá. Como se dan cuenta, acá tenemos el ADH. El ADH se une a su receptor B2, proteína G dependiente. La proteína G es S porque va a aumentar la adenilciclasa, aumenta el AMP cíclico, ¿verdad? Y voy a generar un aumento de proteínquinasa. Esta proteínquinasa tiene dos vías. La primera vía, bueno, acá vamos a ponerle primero la segunda vía. La segunda vía es la que me va a ayudar a generar un estímulo para síntesis de nuevas acoporinas, ¿no? Formación de nuevas acoporinas que se van a comenzar eh, a estar dentro o van a ingresar o van a formarse dentro o van a almacenarse, mejor dicho, dentro de una vesícula. Esas vesículas, ¿no? Van a estar acopladas en los microtúbulos, ¿no? Adheridas en los microtúbulos por una dineína, ¿no? Que van a hacer que no se muevan, ¿ya? Que no vayan hacia la parte apical. Porque imagínense, ¿no? Si todo lo que sintetizo se va a la parte apical, si es que yo no necesito reabsorber agua, ¿verdad?
simplemente yo podría reabsorber y aumenta mi presión arterial sin necesitarlo. Entonces, estas acoporinas se quedan acá hasta el momento en que uno lo necesita. Entonces, ¿qué hace la proteína quinasa A en la segunda vía? Hace que estas acoporinas que están en su vesícula y adheridas con la adenina se fosforilan. Y al fosforizarla, voy a romper, ¿no? Voy a separarla de la adenina y ya van a poder ir, ¿no? Moverse hacia la zona apical y poder acoplarse a la membrana plasmática para poder generar la reabsorción de agua, ¿no? ¿Qué tipo de acoporinas? Acoporinas tipo 2. ¿Ya? Entonces, justamente como les mencionaba, ¿no? Para concentrar orina necesito la ADH, necesito la médula hiperosmolar y esto va a ir cambiando, ¿no? Desde cuando estoy en la corteza uno va a tener mucho más flujo de sangre, la parte de la osmolaridad intersticial va a ser menor, vamos a tener de 300, puede llegar a 600. En cambio en la médula va a variar, ¿no? Va a variar dependiendo, ¿no? Si tengo si estoy bien hidratada, mi orina va a salir diluida y puedo llegar a tener una osmolaridad hasta de 600. Pero si estoy deshidratada, mi orina va a salir concentrada y puedo tener una osmolaridad hasta 1200. ¿Ya? Entonces va a depender eso, cómo va a funcionar cómo va a funcionar mi médula, ¿no? La parte intersticial medular, dependiendo de las concentraciones de ADH también, ¿ya? Entonces, yo voy a tener acá este grafiquito, me ayuda a entender mucho, como por ejemplo, cuando yo voy a generar una reabsorción tanto de agua como de cloruro y de sodio. Eso va a hacer que mi filtrado, que fue isotónico 300, no varíe tanto. Miren, de 300 varía a 350, ¿no? Ya cuando estoy ingresando en la parte medular, la parte medular, la parte de una medular externa y la medular interna, ya para separarlo un poquito más, nosotros vamos viendo que en la parte inicial de la asa de Henle, delgada, la descendente, vamos a comenzar la reabsorción de agua, ¿verdad? Y esa agua de acá va a ir difundiendo el intersticio, ¿ya? Entonces vamos a dejarlo ahí el agua y en el momento en que nosotros vamos avanzando, como se está sacando agua, esto se va a volver más concentrado y como les dije se va a volver hipertónica a 1200. Cuando voy avanzando, acá en el asa descendente, vamos a tener una difusión de cloruro de sodio que me va a ayudar a generar una mayor concentración, una mayor osmolaridad hacia en mi intersticio, ¿ya? Entonces por mediante difusión. Y eso, al momento de sacar sodio, voy a bajar también mi concentración de 1200 en mi túbulo hacia 600. Acá voy a tener ya en la parte gruesa del asa de Henle, tengo a mis 2 cloropotasio de sodio, mis transportadores, ¿no? Y vamos a comenzar a reabsorber de forma transportativa, lo cual hace que mi orina se vuelva más hipotónica. Y ya cuando estoy acá en presencia del ADH voy a reabsorber agua. Pero ¿qué es lo que quiero que vean acá? Entonces, acá lo que yo hice fue primero reabsorber agua y después difundir sodio. ¿A dónde? Hacia el intersticio. Esta agua que yo he reabsorbido no se va a quedar en el intersticio porque si no lo voy a diluir el intersticio, ¿ya? El agua que vino acá va a tener que irse hacia los vasos sanguíneos y a eso son los vasos recta, ¿ya? Los vasos sanguíneos se llama la vasa recta. ¿Para qué? Para concentrar mi intersticio, volverlo más hiperosmolar. Pero acá también que acá al momento de difundirse, ¿verdad? La difusión de sodio, aumento mi concentración mucho más, ¿verdad? Y de alguna forma esta concentración también va a llegar hasta un tope, tiene que llegar a 1200, no va a llegar a más. Entonces, ¿quién me ayuda? Por ejemplo, si yo voy pasando y se quiere pasar a 1400, 1500, ¿quién me ayuda a regresarlo a 1200? También la base recta, ¿ya? La base recta también va a hacer que vaya hacia estos solutos también se vayan hacia la sangre. También para no diluir tanto la sangre, pues no en reabsorción. Entonces, a ese mecanismo que les acabo de explicar, bastante simple, se llama mecanismo de multiplicador por contracorriente, ¿ya? Y el líquido va a continuar, y esto lo vamos a ver ahora en la diapositiva próxima, ¿ya? ¿Por qué? Nosotros vamos a generar una médula renal hiperosmótica o hipertónica, como quieran llamarlo, justamente por los transportadores que vamos a tener, ¿ya?
Entonces, eso va a hacer que aumente mi osmolaridad, tanto gracias al sodio, ¿verdad? Y también gracias a la urea, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y esa agua que se está difundiendo no se quede en el intersticio, sino se vaya a la base recta, ¿ya? Para no generar una dilución. Entonces, esta es la base recta, ¿ya? Esta es la base recta, son vasos sanguíneos que van a estar de forma antiparalela hacia el asa de Henle. Entonces, es importante que ustedes vean por qué lo digo antiparalela, porque mientras que el flujo tubular va de esta forma, ya estamos hablando de izquierda a derecha, la base recta va de derecha a izquierda, va en forma antiparalela, justamente para la reabsorción de agua y de los solutos que se pueden ir produciendo. ¿Ya? Entonces miren acá, nosotros vamos a tener el agua, el asa de Henle, que es el intercambiador multiplicador por contracorriente, y acá tenemos la base recta, ¿no? Los dos van a intercambiar. Cuando hablamos de la rama descendente, se va a ir transportando, ir saliendo agua, y esta agua se va a ir a la base recta. Mientras que cuando nosotros hablamos de la parte ascendente, nosotros vamos a ver que se va a volver va a haber un transporte al inicio, una difusión de algunos solutos, ¿verdad? De sodio, por ejemplo, y eso va a ir uno, acá generando un aumento de la osmolaridad intersticial, y otro, para que no aumente tanto, estos solutos se van a la base recta también, como ven acá, ¿ya? Muy bien, entonces está para que ustedes, lo mismo que está explicado, les estoy, ¿no? Mencionando. Muy bien, entonces el líquido, ahora, lo otro es que este líquido tubular, mientras yo lo voy concentrando, no es que se quede aquí permanente, pues no, de unos 600, no, el líquido va a seguir filtrando, ¿verdad? El líquido se mueve, es como un río, ¿verdad? El agua no se queda estancada, se va a mover. Entonces, yo al mover el agua, voy a comenzar a generar cambios en mi osmolaridad, ¿no? Acá va a estar hiperosmolar, luego va a subir, acá se vuelve un hipomosmolar, entonces acá al ser menos hiposmolar, esto va a volver a tener que generar una reabsorción de agua para volverlo a concentrar, ¿no? Entonces se da ese movimiento. Y justamente por eso se llama este mecanismo de concentración de la orina, en la que voy a utilizar el mecanismo de contracorriente, ¿ya? ¿Qué sucede? Vamos a ver en la parte de acá. En la parte de abajo está para que ustedes lo puedan leer, lo mismo que yo les voy a explicar ahorita, pero lo van a leer, abajo está la explicación, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo hemos dicho, ¿no? Un flujo, ¿verdad? Isosmolar desde el túbulo contorneado proximal que viene de 300, ¿verdad? 300, 300, 300. Bueno, y en el intersticio también se va a mantener en 300. Pero ¿qué sucede cuando hay estímulo de la ADH? La ADH me va a estimular la reabsorción primero, que yo reabsorba, comienzo a reabsorber solutos. A estos átomos son de sodio, ¿no? Estos átomos que ustedes ven acá, comienzo a reabsorber solutos. Entonces, ¿qué pasa con mi 300 de acá? Comienza a disminuir, ¿no? Porque baja la concentración. En cambio, este de acá comienza a bajar, exacto, comienza a bajar. Y en cambio, ¿qué pasa con esto de acá? Comienza a subir, pues, ¿no? Entonces mi concentración intersticial de 300 sube a 400. Y justamente como nosotros sabemos, el agua se va a mover de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. Y se genera la difusión de agua, pues, ¿no? Entonces de 300, ¿no? Pasa a 400 porque comienza a difundir el agua y comienza a aumentar la osmolaridad. Entonces, ¿y dónde se ve el agua? A la base recta, pues, ¿no? Para no generar una dilución, ¿verdad? De mi intersticio. Entonces yo voy a tener esto de acá, ¿no? Esto de acá, el flujo del líquido. El líquido no se va a mantener estático, por eso les mencionaba, ¿no? Estos 400 que ya me generó esta osmolaridad va a seguir moviendo. Lo que más va a mantenerse es esto de acá. La hiperosmolaridad lo voy a mantener en 400, pero yo necesito aumentarlo. Entonces, mientras más deshidratado estoy, tengo que seguir aumentando mi hiperosmolaridad acá, que puede llegar hasta 1200, ¿no? Entonces, nosotros hacemos lo mismo, nuevamente, lo mismo. Tengo mi efecto único, en la cual voy a comenzar gracias a mi ADH, comienzo a generar un aumento de la difusión también, ¿verdad? De transportadores de solutos acá en el asa de Henle, para que comience a
a concentrar mucho más de lo que estábamos en 400, concentramos a 500, por ejemplo, ¿no? Y que se genera una mayor concentración en la parte intersticial que en la parte tubular descendente. Entonces esto está menos concentrado que esto y por gradiente va a comenzar a difundir el agua. Y esta agua, para que no genere una dilución en la parte intersticial, se va por la basa recta. Y eso se va a repetir el ciclo por 4 o 6 veces hasta que yo mantenga un intersticio de más o menos 1200 miliosmoles por litro, ¿ya? Muy bien, entonces eso es la concentración por contracorriente. Entonces, ¿qué me ayuda mi basa recta? En generar una absorción o una reabsorción de agua del intersticio. Por eso es importante entender que la basa recta no crea hiperosmolaridad, lo que hace es que evitar que se disipe la osmolaridad, porque el agua podría disiparlo. Entonces lo que hace es jalar agua, pues jala agua para comenzar a generar una médula más hiperosmolar poco a poco, ya poco a poco. Y como vemos, ¿no? Al inicio puede ser hiperosmolar, pero si yo voy, la basa, también en la parte de la basa, pero cuando yo voy comenzando a reabsorber agua, esta hiperosmolaridad va a ir bajando, pues, ¿no? En la base. El otro concepto que es importante tener en cuenta es que la osmolaridad y el volumen en los segmentos de nuestra nefrona, ¿ya? ¿No? Van a ir cambiando. ¿Ve? Acá tengo el túbulo proximal, el lazo de Henle, el túbulo distal, el túbulo colector. Van a ir cambiando. Yo puedo ir, por ejemplo, en el caso del túbulo proximal, yo voy a mantener una osmolaridad, pero mis volúmenes pueden ser de 44, como también pueden ser de 44 hasta 125, va a depender del grado de hidratación que tengo. Después, esto va en el asa de Henle, nosotros vamos a ver que va a variar, ¿verdad? Yo puedo llegar a una osmolaridad de 1200, como también puedo llegar a una osmolaridad, ¿no? Hasta 600, ¿no? Dependiendo si estoy deshidratado, si estoy hidratado. Cuando voy yendo hacia el túbulo distal, voy bajando hacia los segmentos diluyentes de la orina, va a bajar mi osmolaridad. Y ya cuando estoy llegando a los túbulos colectores, acá vamos a tener el efecto del ADH, en la cual me va a resolver tanta cantidad de agua que me puede llegar luego presentar una osmolaridad de 1200 con un volumen de 0.2 mililitros. O sin ADH puedo llegar a una osmolaridad de 100 con un volumen de 20 mililitros de orina. ¿Ya? Entonces es un flujo en todos los segmentos de la nefrona. Entonces, el otro aspecto que les comenté que es importante para la concentración urinaria es la urea, ¿no? Entonces, la urea me va a contribuir en la concentración, en el intersticio, en la hiperosmolaridad del intersticio medular en un 40 o 50%, ¿ya? Entonces, es bastante. ¿Cómo lo va a hacer la urea? La urea lo va a hacer justamente como tenemos en cuenta varios aspectos. El túbulo distal y el túbulo contorneado, el túbulo colector cortical van a ser impermeables al agua y la urea, son segmentos diluyentes, pero nosotros vamos a ver que el agua se va a reabsorber y eso va a aumentar la cantidad de la urea, sobre todo en los aspectos iniciales, ¿no? En el momento en que se reabsorbe el agua, vamos a pasar de una urea que se filtró de 4.5 a 7, se va siguiendo, el agua va siguiendo reabsorbiendo, se puede pasar a 15. Acá va a haber un movimiento de urea que ahorita les voy a explicar, pero no, el urea va a seguir moviéndose hasta el túbulo distal, túbulo colector, y gracias a la presencia del ADH, esto va a hacer, como pongo acá, ¿no? Va a hacer que se generen unos transportadores UTA1 y UTA3, que son transportadores de urea, que me van a reabsorber la urea, ¿verdad? De la parte del túbulo colector, y lo van a también secretar en el asa de Henle. Entonces, va a ver si va a secretarse, pero parte de la urea que se reabsorbió se va a quedar acá, en el intersticio, y eso va a generar, ¿no? Cuando aumento la urea, acá aumenta urea acá, entonces que me va a generar un aumento de la osmolaridad, ¿verdad? Del intersticio, gracias también a la urea, ¿ya? Entonces la urea se queda y me aumenta
la osmolaridad. Entonces, por eso es importante la urea. Y por eso es que la médula, la parte colectora, la parte del túbulo colector medular es permeable a la urea, gracias al ADH, y solamente yo voy a eliminar en este caso 20% de la urea restante, ¿ya? Entonces, esos son los mecanismos en el caso de diuresis, como hemos venido diciendo, es una persona que está con normovolemia, no es una persona que se hidrata, está hidratado, va a generar simplemente una reabsorción normal de agua en el asa de Henle, una difusión de sodio, cloro, puede llegar a unas polaridades 600, acá un transporte activo sin presentar ADH en el túbulo colector, eso es lo normal. En cambio, en una persona que puede estar deshidratada, ¿verdad? O simplemente de noche, ¿verdad? En la noche producimos mayor cantidad de ADH, justamente porque aumenta la osmolaridad, porque no consumimos una médula hiperosmolar que me puede llegar hasta 1200 miliosmoles, ¿verdad? Gracias a la presencia de ADH que también va a resolver agua en el túbulo colector, ¿sí? Muy bien, entonces, en resumen, los procesos van a ser, diluyo la orina, ¿verdad? Dilución urinaria, y eso vamos a tener el túbulo distal, el colector sin ADH, vamos a tener como resultado una orina diluida. La concentración urinaria va a estar dada por el túbulo colector con ADH y el intersticio medular, eso me concentra la orina, y el contracorriente, que es importante, que va a estar implicado la asa de Henle, tanto la parte ascendente, descendente como ascendente, la base recta que va a ser antiparalela, y eso me va a traer un gradiente osmótico córtico medular que puede llegar hasta 1200 milimoles por litro, ¿verdad? Que me va a ayudar a concentrar la orina, que me facilita esa contracorriente a la ADH, ¿no? La ADH. Otro concepto importante es la depuración osmolar. Cuando nosotros hablamos de la depuración osmolar, es el volumen de plasma depurado completamente de solutos osmóticamente activos, o sea, la cantidad de osmoles que yo voy a eliminar por la orina, eso básicamente. Entonces, la depuración osmolar es igual a la osmolaridad de la orina por el volumen sobre la osmolaridad plasmática, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a medir? Por mililitros por minuto, ¿ya? De la osmolaridad por miliosmoles por litro de los dos lados, y el flujo urinario por mililitro por minuto, ¿ya? Mililitro por minuto. Entonces, indica qué tan efectiva es la excreción total de osmoles y sirve como base para hallar el clearance de agua libre, que lo vamos a ver después. Entonces, vamos a tener un ejemplo acá. Por ejemplo, en el caso de un pacientito, nosotros vamos a tener que la osmolaridad urinaria es de 600, el flujo es de 1 mililitro por minuto y la osmolaridad plasmática es de 300, ¿verdad? Y es algo lo que hemos estado viendo. Entonces, ¿cuál es su depuración osmolar? Es de 600 por 1 sobre 300, entonces me sale 2 mililitros por minuto. ¿Qué significa eso? Que mis riñoncitos están eliminando solutos, o los riñones del paciente, osmóticamente activos, no estamos hablando de sodio, potasio, a una tasa que limpia estos 2 mililitros de plasma por minuto, ¿ya? Lo limpia 2 mililitros de plasma por minuto. Por otro lado, tenemos el clearance de agua libre. Este clearance de agua libre es lo contrario, ¿no? Si he hablado de la depuración osmolar, lo que me queda es el agua libre, y eso se llama el aclaramiento de agua libre. Es el volumen de agua libre, de solutos eliminados por los riñones. Entonces voy a tener, por ejemplo, que el clearance de agua libre es el volumen total, todo esto es el volumen total, menos esto de acá, que va a ser la depuración osmolar, ¿no? Eso me queda el agua libre, pues, ¿no? El agua libre mayor de cero, se me sale, es que el riñón está eliminando más agua, es una orina diluida. Si yo tengo un agua libre menor de cero, es que el paciente no está eliminando agua, está concentrando más orina. Y si el agua libre es igual a cero, es que tiene la misma osmolaridad que el plasma, ¿ya? Entonces tengo formas de hallar el clearance de agua, ¿no? Entonces, pero nosotros lo vamos a obtenerlo por la forma más sencilla, ¿no? Clearance de agua libre es igual al volumen menos el clearance, la depuración osmolar. Entonces, ¿qué refleja la clearance de agua libre? Refleja la acción del ADH. Sin ADH, yo voy a tener un clearance de agua libre positiva. Eso significa que mi orina es hipotónica, ¿ya? Pero con ADH, el clearance de agua libre es negativa, pues, porque bajo la cantidad y eso hace que mi orina sea hipertónica. Entonces,
Cuando hablamos de, por ejemplo, de clearance tubular de agua, es el volumen de agua que el túbulo renal maneja en relación con los osmoles. Mide si el túbulo reabsorbe o excreta agua libre. ¿Ya? Esa es la definición básica de clearance tubular. Es como el túbulo va a manejar el agua, ¿no? O lo reabsorbe o lo elimina de acuerdo al grado de hidratación del paciente, de la persona. Para hallar la depuración de agua libre, nosotros vamos a ver que existe esta fórmula, ¿verdad? Que lo acabamos de ver, la lógica que tiene es el clearance es igual al volumen total menos la depuración osmolar. En un paciente, por ejemplo, la osmolaridad urinaria es igual a 150, el flujo urinario es 2, la osmolaridad plasmática es 300. Entonces, ¿qué es lo importante? Si yo quiero hallar el clearance de agua libre, en este caso yo tengo el volumen, pero necesito hallar la depuración osmolar. Entonces, para hallar la depuración osmolar es igual a la osmolaridad urinaria, que es 150, por el volumen, que es 2, sobre la osmolaridad plasmática, que es 300. Con eso me sale que la depuración osmolar es de 1 mililitro por minuto. Ahí recién ya puedo hallar el clearance de agua libre, ¿verdad? Entonces, el clearance de agua libre va a ser igual al volumen, que es 2, menos 1, que va a ser la depuración osmolar. Y ahí es cuando me sale positivo, ¿verdad? Positivo 1 mililitro, más 1 mililitro por minuto. Entonces, el valor positivo, ¿no?, me indica que el riñón está eliminando agua libre, es decir, está diluyendo la orina. Hay una baja producción de ADH, por eso es que mi diuresis sale diluida. Entonces, esos son los dos conceptos que tengo que manejar. Si es positivo, es porque se está excretando agua y mi orina es diluida y por lo tanto es hiposmótica. ¿Y qué quiere decir? Que no se está produciendo ADH, ¿no? Por ejemplo, en la diuretis insípida, que hay un problema, puede ser un problema central, que no produzco ADH, o que tengo un problema nefrogénico, que mis receptores de vasopresina no están funcionando bien. Bueno, en los dos casos, la ADH no funciona y eso hace que diluyo mi orina. Esa es la parte patológica. Cuando tengo un negativo, una resorción negativa, un clearance, perdón, negativo, es porque se reabsorbe agua libre, la orina se concentra y me sale una orina hiperosmótica. La ADH está alta, ¿no? Y eso es en casos de, por ejemplo, deshidratación, hiponatremia, no voy a tratar de retener lo máximo de agua, ¿ya? Y también la aldosterona, bueno, ahí es otro mecanismo. Entonces, estos son el concepto que tenemos que manejar. La orina diluida es cuando hablamos de un clearance de agua mayor de 0, ¿no? Y una concentrada con un clearance de agua menor de 0, y una orina isosmótica cuando el volumen es igual al plasma y el clearance, ¿no?, es igual a 0, ¿no? En los estadios isotónicos, hipotónicos, hipertónicos, es justamente, y esto ya lo hemos hablado, ¿no?, cómo es la osmolaridad urinaria versus la plasmática. Si es isotónico, es igual, ¿no?, más o menos 300 miliosmoles por litro. Si es hipotónico, la osmolaridad es menor que la del plasma, ¿verdad? Y si es hipertónico, es mayor a la del plasma. Y todo depende, ¿no?, de la acción del ADH. Si es hipotónico, no hay ADH diluida. Si es hipertónico, si hay ADH y estoy concentrando mi orina. El otro concepto que ya lo hemos visto varias veces en la parte hasta de respiratorio, justamente porque el sistema respiratorio y el sistema renal comparten, ¿no?, esa actividad de regular el equilibrio ácido-base, ¿no?, es ¿no?, los conceptos de ácido y de base, ¿no? El ácido es toda sustancia capaz de ceder hidrogeniones y la base es toda sustancia de aceptar los hidrogeniones, ¿no? De ahí va el concepto de Basser también. Y el pH como el logaritmo negativo de la base 10 de la concentración de hidrogeniones. Eso hace que yo interprete que cuando más estoy aumentando la cantidad de hidrogeniones, mi pH va a ir disminuyendo también, y a eso le llamo acidemia o alcalemia, ¿ya? Entonces, acidemia o alcalemia ya es cuando estoy refiriéndome a la parte sanguínea, puede ser 7.35 a 45 o 36 a 44. Esos son los parámetros, dependiendo del laboratorio, que se va a manejar cuando nosotros hablamos de una acidemia o una alcalemia, ¿no? Ahora, la concentración de hidrogeniones en líquido intravascular, extracelular, quiero llamarlo, es de 40 nanoequivalentes por litro. Entonces eso va a corresponder al promedio del pH normal del plasma, que es 7.40, ¿no? Entonces, nosotros vamos a producir hidrogeniones, porque hay reactividad estas
eh, primero con la proteína y eso va a ir cambiando su función. Por eso es importante entender que la acidosis y la alcalosis también, pero sobre todo la acidosis, porque nosotros tendemos a generar ácidos, no va a va a perjudicar a nuestro organismo, ¿no? Va como que inhabilitar a las proteínas, a las enzimas, y eso va a traer primero fallo celular, luego fallo tejido, luego fallo orgánico, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a producir los ácidos? Es normal producir ácidos primero por el metabolismo celular, producción de CO2. Es el 98% de la carga ácida total. Los otros son ácidos potenciales. ¿Cuáles son los ácidos potenciales? Por ejemplo, que yo tenga esta carga de CO2, lo convierta junto con el agua en ácido carbónico y esto me convierte y me aumenta la cantidad de hidrogenio, ¿no? Ese es un ácido potencial. Y por otro lado, tenemos que la carga ácida también está dada por el catabolismo oxidativo de los aminoácidos, ¿no? Más o menos eso me va a producir los aminoácidos al día 50 a 100 mil equivalentes de hidrógeno. Entonces, nosotros tenemos que mantener un equilibrio ácido-base y eso primero lo van a hacer los buffers químicos intermediarios, los sistemas tampón, intracelulares, este sistema de bicarbonato, este sistema fosfato, las proteínas. Luego va a pasar a la parte ventilatoria, ¿verdad? Que me va a regular también con la eliminación de CO2 o retención dependiendo de lo que se necesite. Y la función renal, que es más lento pero más sostenido con el tiempo y va a regular la eliminación de hidrogeniones o la eliminación de bicarbonato o la retención de cada uno, ¿no? Sobre todo en donde, sobre todo en unas células que se llaman las células intercaladas del conducto colector, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Como la anhidrasa carbónica, ¿verdad? Cómo es que va a metabolizar y cómo también nosotros podemos utilizar la hemoglobina, ¿no? Una proteína en la cual vamos a ver que funciona también como buffer, ¿no? Este es el concepto de la ecuación de Henderson y Hasselbalch, ¿no? Y también vamos a poder ver, ¿no? Qué es, ¿no? Nosotros tomamos el pK más el logaritmo de nuestra base sobre nuestra cantidad de ácidos, en este caso la presión de CO2, y ahí podemos ir hallando y ver si hay una compensación en la acidosis o en la alcalosis primaria que se puede estar produciendo. En este caso, no si estamos hablando de riñón, el sistema de riñón normalmente es metabólico, ¿no? Ahora, el buffer. ¿En qué consiste el buffer? El buffer podemos tener diferentes formas. Por ejemplo, el bicarbonato es bastante conocido, los fosfatos, las proteínas, ¿no? La hemoglobina, la albúmina. Y la acción del buffer es amortiguar, resistir a los cambios. Si yo tuviese, por ejemplo, un pH de 7, que es el agua, y el agua le quiero adicionar ácido, a uno no le coloco buffer y al otro sí le coloco buffer. Al que no le coloque buffer, su pH va a bajar hasta 7.2, hasta 3.2. Y el que le coloque buffer solamente baja 6.8. O sea, amortiguó. Ya sí se volvió ácido, pero amortiguó. En cambio, en este aspecto de adicionar base, por ejemplo, agua sin base, perdón, agua sin buffer y agua con buffer. Igual, ¿verdad? Si yo no tengo buffer, de 7 voy a subir a 11.5, lo voy a calinizar mucho. En cambio, con un buffer solamente subo a 7.2. Es decir, importancia del buffer, ¿no? Me va a resistir cambios, me va a amortiguar. Y por eso es que tengo sistema buffer en los diferentes lugares de compartimentos que tiene nuestro sistema, líquido extracelular, intracelular, en el hueso, en la orina, ¿no? Y sobre todo esto de acá, nosotros vamos a trabajar con los fosfatos y el metabolismo, cómo funciona el amonio para excretar ácidos y vamos a ver la acidez titulable y la regulación de la excreción de hidrógeno, ¿ya? Entonces, en la ventilación nosotros producimos CO2 y en el riñón es lo que vamos a reabsorber bicarbonato justamente para contrarrestar esa acidez que me produce, ¿no? Nuestro sistema, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Nosotros, como les dije, tendemos a la acidez, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver que en el caso del sistema de los hidrogeniones, vamos a ir filtrando más o menos 4.390 mil equivalentes del día de hidrogeniones que se van a ir formando y también de otros tipos de ácidos como los ácidos no volátiles 80 mil equivalentes por día, ¿verdad?
Entonces, eso al final más o menos me puede sumar 4.400 miliequivalentes por día de ácidos, que solamente voy a orinarlo, o sea, o eliminarlo por la orina, 50, 100 miliequivalentes por día de hidrogeniones. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasó con lo demás? No lo boté, o sea, sí lo voy a eliminar, pero para eso voy a utilizar eh, unas sustancias que van a ayudarme a titular. Eso se llama acidez titulable y el sistema del amonio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo secreto mucha cantidad de hidrogeniones por la orina, voy a dañar mi sistema urinario, mis uréteres, voy a orinar mi urotelio, ¿ya? Y porque es mucha cantidad de ácidos, ¿ya? Entonces tenemos que regular y controlar la cantidad de ácidos y vamos a tener un pH en la orina que puede alcanzar de 4 a 4.5, ya 0.1 mililitros por litro de hidrógeno. Es lo máximo que podemos alcanzar. Entonces, a eso va la excreción neta de ácidos. Excreción neta de ácidos. Entonces, voy a tener, para que yo diga voy a excretar ácidos, va a depender de de mi sistema de amonio, de mi ion amonio, ya, de mi acidez titulable y de la pérdida de bicarbonato que voy a tener. Esta pérdida va a ser poca en realidad, ¿no? Pero sí voy a tener una pérdida de base. Va a aumentar si es que yo estoy en una alcalosis metabólica, voy a aumentarlo. En la excreción de, por ejemplo, en la excreción de esto de ion amonio va a representar los 2/3 de mi excreción neta de ácidos. Es la principal forma de que yo voy a excretar hidrogeniones por la orina sin generar no protones solos, ¿ya? Y la acidez titulable representa el tercio. Aquí voy a utilizar fosfatos, sulfatos, todos ellos. Esto va a representar que también estoy eliminando un hidrógeno, ¿no? Dos fosfatos, dos hidrógenos. Eso se llama titulable. Entonces, Elena indica la capacidad de riñón para eliminar el exceso de ácido. Normalmente es positivo, alrededor de 50-100 mililitros por día en adultos sanos y aumenta en acidosis metabólica, ¿no? Porque tengo que eliminar mayor cantidad de hidrogeniones. Y puede ser bajo negativo si tengo enfermedades como la acidosis tubular renal, que es la incapacidad de excretar ácidos. Ahora, el bicarbonato también es importante porque yo puedo resolver 4.320 mil equivalentes al día de bicarbonato, el cual en el túbulo contorneal proximal voy a resolver la mayor parte de bicarbonato, luego también en la asa gruesa de Henle, y lo demás en el túbulo distal y en el túbulo colector, más o menos el 5%, 215 mil equivalentes al día. Al final, lo que voy a eliminar es 1.000 equivalente por día de bicarbonato, ¿ya? Entonces, ¿dónde se van a resolver? En el túbulo proximal. ¿Cómo se van a resolver estos de acá? Gracias, por ejemplo, ¿no? A que yo mi bicarbonato, no es que lo reabsorbo directamente, pero mi bicarbonato lo uno con un hidrogenio, se convierte en ácido carbónico y gracias a la anhidrasa carbónica voy a tener CO2 y agua. Esto se reabsorbe, ¿verdad? En la célula tubular del túbulo proximal. Otra vez participa la anhidrasa carbónica tipo 2 y acá voy a tener ya separación del bicarbonato y de hidrógeno. Este hidrógeno se sale, ¿verdad? Y el bicarbonato acá ya puede ingresar hacia la sangre. Así es como se reabsorbe, ¿no? Pues no sería más fácil no, o sea, sí, pero no tenemos transportador directo. Tiene que ser este paso, ¿ya? Muy bien, ese es el 85%. El otro 10% va a estar en el lazo de Henle utilizando lo mismo, ¿verdad? Vamos a unirlo con el hidrógeno, convertirlo en ácido carbónico, CO2 y agua, anhidrasa carbónica, nuevamente bicarbonato y se va a intercambiar con el sodio. Entonces boto hidrógeno y voy resolviendo más cantidad de sodio, ¿ya? Entonces es importante esto de acá también, ¿ya? Muy bien. Y en el túbulo distal, ¿verdad? Vamos a tener el intercambiador y túbulo colector. Acá tenemos una célula especial que salga y el sodio pueda ingresar. Y el ion amonio cuando ya está en el túbulo, ¿verdad? Cuando ya está en la parte tubular, es más complicado que pueda salir, sobre todo por difusión. Necesita un transportador. Y en el momento de acá en el asa de Henle, más o menos el túbulo colector, nosotros vamos a ver que van a difundir, ¿verdad? Van a difundir acá, va a ser difusible tanto el ion amonio como el amoníaco, ¿verdad? Y van a aumentar acá en el túbulo colector. Y el ion amonio se va,
túbulo colector, y el amoníaco, ¿verdad? Se va a aprovechar cuando esté el túbulo colector para que en la célula intercalada alfa, también del túbulo colector, intercalada, yo comience a generar más secreción de hidrogeniones. Si este hidrogenio se une con el amoníaco que estuvo pasando por acá y me genera aún más cantidad de NH4 y se van por la orina. Y es así como voy aumentando mi cantidad de eliminación de hidrogeniones gracias a la unión de estos hidrogeniones con el amoníaco. ¿Ya? Ahora, la hipovolemia. La hipovolemia es una disminución del volumen intravascular efectivo, es decir, el volumen plasmático. Las causas, hemorragia, vómitos, no, diarrea, es lógico, ¿no? Pérdida de agua. Pérdida renal excesiva, por ejemplo, si estoy tomando diuréticos, si estoy con diabetes insípida. Pueden causarme shock o otro tipo de también de situaciones como lesiones traumáticas, por ejemplo, cerradas o penetrantes en el tórax, en el abdomen, en los huesos, ¿verdad? Esto me puede ayudar a presentar un shock hipovolémico. Hemorragia gastrointestinal, solamente lo detecto por hematemesis, pero estoy perdiendo mucha cantidad de sangre, pues puede ser por una úlcera, que es lo más frecuente, por un cáncer, por ejemplo. Síndrome aórtico agudo, como una disección aórtica, ¿verdad? Una emergencia, deshidratación severa, gran quemado, cuando hablamos de mayor del 80% de la quemadura, ¿verdad? Es una deshidratación severa. El intraoperatorio, compresiones quirúrgicas mucho tiempo, también puede generar, ¿no? En la cirugía puede generar una deshidratación. Entonces, ¿cuál es la respuesta fisiológica? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? No tengo que aumentar la cantidad de sodio y agua, y excreta, bueno, eso se excreta potasio, y en la secreción de ADH voy a aumentar mi cantidad de agua libre, ¿ya? El aumento de resorción de bicarbonato y secreción de hidrogeniones, ¿no? Esto en el momento en que se está dando esta respuesta por el shock hipovolémico, ¿no? Porque entramos, cuando vemos un shock, estamos entrando a una acidosis, no puede dejar a llevar a otro trastorno como una alcalosis metabólica por contracción, ¿no? Por la vasoconstricción y por la pérdida de volumen que se va a estar dando, ¿no? En este caso en una hipovolemia, ¿ya? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, duda. Eso sería todo de lo que es el segmento de renal. Muy bien, muchas gracias a los que se conectaron, chicos. ¿Sí? Entonces, con eso ya estaríamos culminando con la presentación. Gracias, que tengan buen día.